Queridos estudiantes, en 2 minutos más damos inicio a la clase. Aguardemos que ingresen más compañeros. Aguardamos. Querido profesor Rodrigo, ¿estamos listos? Buenas tardes, estimado Martín. Buenas tardes a todos los alumnos que se inscribieron para este curso tan importante y prestigioso. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profe. Te solicito unos minutos para hacer una aclaración antes de presentarte y comenzar tu clase. ¿Cómo no? Queridos estudiantes, por un lado estamos muy contentos por la participación y el interés que se tuvo por este curso y a la vez un poco eh, desconcertados por algo que pasó hace un momento, ¿verdad? Que un estudiante estuvo diseminando por ahí el link y esto tenía fecha de inscripción, fecha tope, tenía cupos, hasta 300 se llegó a ese número y lastimosamente para los que no se inscribieron y están en la sala, eh, les solicitamos que tengan bien para todos de esperar la siguiente convocatoria, que no va a tardar mucho tampoco. Así que para no entrar en ese tema de doble trabajo y ponernos en una situación muy particular, solicitamos que encarecidamente puedan retirarse de la sala, como así también del grupo de WhatsApp. Si no lo hacen, en horas más, haciendo un control cruzado, vamos a tener que resolver nosotros eh, su exclusión de, del grupo, ¿verdad? Así que gracias, por un lado, y también le solicitamos encarecidamente eso a todos los compañeros, que seguramente nos conocemos, pero esperamos que participen en la próxima convocatoria. Querido Alfredo, si querés decir algunas palabras. Muy buenas tardes, profesor
Martín Cáceres, Rodrigo Frete, nuestro expositor de hoy. Muy agradecido también por la invitación. Y bueno, como decía el profesor Martín, realmente aquellos que hayan ingresado al grupo que no se hayan inscrito previamente, hemos compartido un recordatorio para que puedan acceder y obviamente ese recordatorio es para aquellos que han hecho una inscripción previamente, ¿verdad? En caso que no se hayan inscrito, eh, les pedimos salir del grupo y de la sala de las próximas sesiones del curso para que le podamos dar provecho a aquellos que hicieron la inscripción previamente. Un abrazo para todos y espero que podamos terminar todos juntos el curso de la mejor manera también. Gracias. Bueno, no escuché las disculpas del caso Alfredo, pero bueno. Eh, La Hoy disculpa del caso. tenemos a un excelente profesional, uno de los primeros politólogos que tuvo el Paraguay. Él es el licenciado Rodrigo Fretes Llanes, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Asunción, con formación en liderazgo estratégico a través del IAE, especialista en inteligencia estratégica y máster en gerenciamiento de proyectos por la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro, Brasil. Actualmente se desempeña como director general de gabinete de la Junta Municipal de Asunción y también como director de la Academia de Formación Política Rubicom. Ha trabajado en la formación y proyección de perfiles políticos a nivel nacional, colaborando directamente en la construcción de candidaturas presidenciales de gobernadores, intendentes y concejales, tanto en la capital como en el interior del país. Su enfoque profesional se centra en el desarrollo estratégico de liderazgos políticos con identidad, narrativa sólida e impacto territorial. Así que con esto, querido profesor Rodrigo Fretes, te damos la bienvenida, damos apertura a este curso de actualización en Consultoría Política 2.0, que esperemos aprovechen y ganen mucho conocimiento con estos grandes profesionales que le traemos a ustedes. Buenas tardes a todos, quedamos escuchando. Gracias nuevamente a todo el equipo del IPEL. En nombre de la directora Carla Macet, le damos la bienvenida, queridos estudiantes y querido profesor. El aula es suya. Muy buenas tardes, querido Martín, queridos alumnos, a los directivos del IPEL. Gracias por la invitación, por haberme invitado a formar parte de este ambicioso y noble proyecto de generar actividades que sirvan de herramientas, pero también se conviertan en un punto de encuentro de profesionales de la consultoría política. Ya el profe Martín habló un poco sobre mi currículum y seguramente en el transcurrir de las clases van a ir conociéndome un poco más y van a poder sacar una radiografía descriptiva de mi trayectoria y personalidad. También yo la de ustedes. No es fácil interactuar directamente con una cantidad tan importante de alumnos como los que somos hoy, pero con unos cuantos comentarios ya voy a poder quitar una estadística y saber de dónde son, cuál es la franja etaria que lidera y qué tipo de profesionales buscan conocer más sobre esta actividad. No sé si me pueden ayudar un poco en el chat, les quiero dar unos minutos para poder conocernos. Quisiera que me comenten brevemente, no sé, la edad que tienen, de qué parte del país son, cuál es su expertise profesional. Y yo creo que con eso vamos a poder sacar una estadística y voy a poder saber con quiénes estoy interactuando en este momento. Les voy a estar leyendo en el chat unos minutitos.
Tenemos gente de Itapúa, de Asunción, del Departamento Central, egresado de Ciencias Políticas, consultor tecnológico, unos cuantos abogados. Y la edad media está por los 35 años, desde 24 hasta 50. Muy interesante, realmente muy interesante. Estos datos estadísticos nos ayudan a saber quiénes estamos aquí presentes. Les invito a que puedan interactuar en el chat permanentemente. Si por ahí de manera moderada quieren interrumpir la clase con alguna acotación, son libres de hacerlo. Realmente la modalidad de mi clase es bastante abierta. Es una especie de conversatorio. Son 4 días, 2 horas cada clase, o sea que tenemos tiempo para conocernos, conversar y hacer que esto sea bastante dinámico. La situación de la consultoría política en el Paraguay es realmente importante hablar sobre esto antes de iniciar esta clase, porque yo tengo un propósito bastante particular. Eh, a mí me interesa que la consultoría en el Paraguay prolifere, que quienes se dediquen al mundo de la política desde el ámbito profesional tengan realmente campo y cada día puedan ser más diestros en lo que hacen, más competentes en sus funciones y más apetecible para el mercado laboral. Desde mi punto de vista, yo creo que en los últimos años se empezó a confiar un poco más en los consultores políticos paraguayos. Me preguntan si es suficiente. Absolutamente. Es insuficiente. Y fundamento esto de la siguiente manera. El Paraguay podría estar entre los países a nivel mundial en donde más personas dicen definirse como apolíticos. ¿Es cierto eso o no es cierto? A mí no me gusta la política. Currero, vos haces política y sos un bandido. Por ser político sos un corrupto, sos un mentiroso. Esos son los atributos que reciben aquellos quienes transitan por esta senda. No importa si no activas en política. Igual, por nombrar la palabra política ya formas parte del AMPA. Yo hice una tesis, que sería mi tesis de grado para recibirme licenciado en Ciencias Políticas, sobre la importancia de la asesoría política en los organismos públicos y privados a cargo de un licenciado en Ciencias Políticas. Y dentro de este trabajo investigativo tuve que hacer encuestas y consultar a las personas, consultar a la gente, qué opinaban, si eran necesarios los politólogos con la expertise que tienen dentro de los organismos, ya sean públicos o privados. Y interesante fue la respuesta, que no es correcto porque los políticos no están bien vistos. O sea que hay un total desconocimiento sobre lo que nosotros hacemos. Eso dañó mi ego porque dentro de mi ser yo estoy convencido de que los politólogos somos la solución de los problemas del mundo. En síntesis, todavía es débil la presencia de los consultores políticos en escena. En estos días tomé conocimiento de que somos poco más de 300 los politólogos egresados de la UNA. A eso le sumamos los egresados de la Universidad Católica, de la UNIDA, de la Universidad Nacional de Caguazú, de la Universidad Nacional del Este y la de Pilar. Hay otras universidades que también tienen la carrera de ciencias políticas y no las estoy recordando. Pero sumemos también a estos profesionales
Los que se dedican a la comunicación política sin ser politólogos tienen otra expertise, otras profesiones, pero se dedican a la comunicación política. A los estrategas, a los asesores políticos. Bueno, en total podemos calcular que somos entre 1.000 o 1.500 profesionales de la consultoría política circundando este medio. Pero ¿de cuántos destacados podemos hablar? ¿Cuántos son reconocidos? Para los grandes desafíos, la potencial clientela prefiere a quienes, a los extranjeros. Muchos de ellos ni siquiera reconocidos, pero son disciplinados en la construcción de su imagen y se saben vender. Y otro factor importante, y nosotros adolecemos de esto, y como una persona que transita dentro del gremio, les puedo decir, ellos son unidos, se recomiendan entre ellos, y ese es un factor determinante. Esto último que yo les digo, que se recomiendan entre ellos, contrastamos con lo nuestro. Somos un gremio débil. Como el aire que respira, nosotros, los consultores, necesitamos ganar visibilidad dentro del mundo político. Pero no, cuando nos preguntan por algún colega, no dudamos un segundo en decir, en este lenguaje, di, ese no, ese es un chanta, te va a joder, nunca ganó una elección. Y bondades como esa que no dudamos un segundo en expresar. En este básico proceso de crecimiento necesitamos caminar de la mano, señores, de la mano, unidos. Tenemos que ser los mejores para la clientela porque cargos electivos hay miles, partidos y movimientos también, y un solo consultor no puede con todas las campañas. Pero viene un extranjero y se lleva varias candidaturas y contrata paisanos suyos para expandirse más. Imagínense, clientes que podrían haber sido nuestros, hoy están en manos de extranjeros porque son mucho más confiables que nosotros, porque se les ve más unidos. Y es tan simple lo que tenemos que hacer. Nosotros, entre nosotros, nos tratamos de chantas. Señoras y señores, necesitamos ser más empáticos entre nosotros mismos. Y miren, que ese no es todavía el problema mayor que padece el gremio. Es una parte nada más. Recuerden que a medida que a más de los nuestros le vaya bien, más visibles vamos a ser y más oportunidades laborales se van a generar. Sin duda, a medida de que a muchos de nosotros le vaya bien, más oportunidades se van a generar y vamos a tener la posibilidad de ser contratados y subcontratar a colegas nuestros. Otro tema. Para asesorar en política, no es que abrimos una oficina y alguien que pasa caminando por la vereda dice, mira, justo lo que necesitaba, un asesor político. En absoluto. Tenemos el flagelo de la preferencia extranjera, somos 1.500 aproximadamente, y entre estos dos problemas, uno de nosotros tiene que ser el elegido por el cliente. Y lógicamente que el elegido quiero ser yo, que el elegido quiere ser vos. Pero estoy capacitado o estoy más capacitado que el resto. Me formé, tengo la trayectoria suficiente para generar confianza, trabajé mi marca personal. Sí, señores, además de ser empáticos con nuestros colegas, también tenemos una tarea ardua. Tenemos que construirnos a nosotros mismos y generar confianza.
confianza personal y confianza profesional. Clientes hay. En todo el país se disputan cargos electivos. En todo el país existen gobernaciones, municipios a los cuales podemos asesorar. Podemos asesorarles en campaña, podemos asesorarles en función de gobierno. Trabajo sobra. A mí que me tocó transitar ya desde hace un tiempo por la vida pública, puedo decirles de que veo muchas injusticias para con los politólogos, para con los profesionales de la consultoría política, del asesoramiento, de la comunicación política, porque cargos de asesores vemos repartidos por todas partes, pero muy pocos ocupados por profesionales de la política. Entonces, seamos unidos, capaces y profesionales. Hoy estoy seguro que entre todos los participantes de este prestigioso curso van a salir grandes equipos de trabajo, porque van a descubrir que solos podemos ganar un poco de notoriedad en este mundo de la política. Claro que podemos destacarnos, pero en equipo se logra la excelencia y se le da el tinte profesional a lo que hacemos. Y eso es importantísimo, eso es necesario. Demostrar de que somos profesionales, de que no somos profesionales aislados, que no estamos lo suficientemente capacitados. Entonces, esto es como un equipo de fútbol. Tenemos que reconocer nuestras posiciones, en qué nos destacamos, cuáles son nuestras habilidades. Si somos centrodelanteros, mediocampistas, defensas, o si somos los arqueros de la política. ¿Les tocó alguna vez participar del momento en una escuela de fútbol en donde se hacen las pruebas de admisión y el profe pregunta en qué posición juega cada uno? Y están los que la tienen clara. Yo soy un wing derecho, yo soy un volante central, yo soy un zaguero, yo soy un centro delantero. No, yo soy el arquero. Esas la tienen clara, saben perfectamente cuál es su posición, pero hay una respuesta prohibida en ese día. A ver si es que alguien me puede decir, si es que prende el micrófono y me dice cuál es la respuesta prohibida para ese día. ¿Quién se anima a responder? Juego No en todas saber partes. en qué jugar, no saber en qué puesto. Juego en todas partes. Esa es la respuesta prohibida. Yo juego en cualquier parte. Ahí terminó. Hasta luego. Anda, vestite nomás ya, mi hijo, porque vos te vas a tu casa de vuelta. No tenés posición, no sabés jugar al fútbol, significa eso. Con este ejemplo quiero significar que en una consultoría política también tenemos que tener claro cuál es nuestro rol, cuál es nuestra posición, en qué somos buenos. Yo sé que el marketing no es lo mío. Sé que no soy bueno en el manejo hábil de las herramientas tecnológicas. No me gusta el área del análisis político, pero me siento cómodo puliendo perfiles políticos. Me creo un alfarero que moldea figuras políticas, con estrategia, con visión del espectro social y capacidad de la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es mi rol dentro de una consultoría política? Yo soy el alfarero. Tengo clarísimo eso. Yo moldeo los perfiles. No me voy a ir al área de marketing, no me voy a ir al área de comunicación. Puedo supervisar esas áreas, pero no es mi expertise. Y yo tengo que reconocer que esa no es mi expertise. Y en qué sí soy bueno. Hasta aquí hice una breve introducción de lo que queremos lograr con este módulo de imagen política, que es posicionar a la consultoría política paraguaya como la primera opción dentro del mercado laboral.
conocernos e identificar nuestro rol dentro de la organización. Acá entramos en la parte un poquito más argel, pero necesaria. Como les dije hace rato, son varias clases las que tenemos todavía por delante. Hoy parece mucho, pero una vez que estemos en terreno podemos quedarnos inclusive sin tiempo y vemos cómo hacemos. El profe Martín nos va a guiar si es que tenemos conversaciones pendientes, clases pendientes, cómo podemos hacer para avanzar con eso. La imagen política es hoy una de las dimensiones más determinantes en el éxito o fracaso de cualquier proyecto político, más allá de las propuestas o trayectorias. Lo que los ciudadanos perciben lo que los ciudadanos perciben influye decisivamente en su adhesión o rechazo. Este trabajo se propone abordar desde una perspectiva integral los aspectos claves de la construcción de la imagen política, su fundamento teórico y estratégico, el posicionamiento como herramienta de diferenciación, la gestión de la imagen pública en distintos escenarios y el papel central de la percepción ciudadana. Nosotros vivimos gracias a la percepción ciudadana. Ese es el punto que nosotros tenemos que conquistar. Asimismo, se exploran las particularidades de la imagen digital en un entorno cada vez más mediado por redes sociales y algoritmos, y se plantean reflexiones sobre los límites y responsabilidades que impone la ética profesional en la consultoría. Finalmente, se propone una mirada crítica sobre los métodos y criterios para evaluar la imagen como parte de un proceso dinámico y en permanente revisión. Proceso dinámico y en permanente revisión de la imagen. Vamos a entrar a priori, vamos a entrar en la parte bruta todavía de esta conversación, de esta clase, y nosotros reflejamos una imagen, que creemos que es la imagen correcta. Creemos que en el transitar de nuestra vida, con lo que hicimos y mostramos, es suficiente. Está bien, pudimos haber alcanzado espacios valorables en esta trayectoria, en este caminar, con un perfil determinado, pero las circunstancias políticas son cambiantes y tenemos que tener la audacia y la visión para poder dar un giro, si es necesario, a lo que mostramos a la gente, la forma en cómo nos ven, cómo nos perciben. No siempre es la misma que nosotros proyectamos desde el inicio. Va teniendo una curva variable en el camino. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Comprender qué es la imagen política y cómo se construye. Es la representación simbólica que una persona, partido o institución proyecta hacia la ciudadanía. No se trata solamente de la apariencia externa o del estilo de comunicación, sino de un conjunto complejo de percepciones, emociones, ideas y valores que el público asocia con ese actor político. Es una construcción social que sintetiza lo que se dice, lo que se hace y lo que se interpreta. La imagen política se construye de manera estratégica y continua a través de diversas acciones coordinadas. Entre los factores más relevantes para su desarrollo se encuentran la imagen política proyectada, el discurso y la narrativa personal o institucional, la conducta pública y privada del líder político. La conducta pública y privada del líder político tiene que ser congruente. El perfil que nosotros mostramos políticamente tiene que ir abrazado a nuestro estilo de vida particular, nuestro estilo de vida
personal. Nosotros no le vamos a engañar fácilmente a la opinión pública. Cuando construimos un perfil, tenemos que medir que todos estos ítems que tienen que ver con la construcción de la conducta reflejada en público sean realmente congruentes. La coherencia entre lo que se promete y lo que se cumple. La interacción con los medios de comunicación y las redes sociales. El contexto político, social y cultural, el trabajo técnico de los consultores en comunicación e imagen. Todo esto nosotros tenemos que saber armonizar para generar un perfil político, una imagen política. Esta construcción no es un proceso estático, sino dinámico, vulnerable a crisis, cambios de agenda, transformaciones en la opinión pública. Por eso que un producto acabado, la imagen política, debe ser gestionada como un activo estratégico, con planificación, autenticidad y capacidad de adaptación. Cuando consultores, expertos en administración de empresa se reúnen en consejo o en un cuarto de guerra para elaborar el perfil que la empresa debe adoptar en adelante para ganar dinero, para ganar notoriedad, para liderar el mercado. Utilizan sus conocimientos, utilizan su tiempo, hacen mediciones, hacen testeos. De la misma manera, nosotros cuando estamos creando un perfil político, una imagen política, tenemos que actuar. Una imagen política es nuestro producto, es lo que vamos a sacar a la venta, es lo que va a salir al público. Tenemos que ser responsables en la planificación y en la creación de ese perfil. La imagen de un líder político no se construye de manera aislada ni espontánea. Es el resultado de la interacción entre múltiples elementos que en conjunto configuran cómo es percibido por la ciudadanía. Estos componentes pueden clasificarse en dos grandes dimensiones. Dos elementos que son los visibles y los simbólicos. Hay un micrófono abierto. Los visibles son los externos. Los simbólicos son los internos o percibidos. De los externos podemos decir que son la apariencia y estilo personal. ¿Qué incluye esto? La vestimenta, el lenguaje corporal, la forma de hablar, la expresión facial, la postura que tenemos y el tono de voz. Este es el primer nivel de contacto con el público y puede generar cercanía, puede generar autoridad o puede generar rechazo. El discurso. El discurso es la capacidad comunicacional. Este es otro punto. También dentro de los elementos visibles o externos. El contenido de lo que se dice. Rodolfo, ¿quería contar algo? Una consulta nomás. Si ¿hay una presentación, se está compartiendo o no? No, no estoy compartiendo. Voy a compartir para el Ah, correo de la presentación. ok, tranqui. Muchas gracias. El contenido de lo que se dice, cómo se dice, a quién se dirige y con qué frecuencia. Un líder con narrativa clara, coherente y emocionalmente efectiva suele generar mayor adhesión. Los valores y principios proyectados.
Se refiere a la convicción ética, ideológica o moral que el líder transmite explícita o implícitamente. La gente no solo vota por las ideas, sino por lo que el candidato representa. Nosotros podemos tener buena apariencia, podemos manejar la imagen corporal, podemos tener un buen tono de voz, podemos saber expresarnos. Pero si no sabemos nosotros congeniar todos estos elementos, muy probablemente no vamos a poder seducir al electorado. Otro punto muy importante es la trayectoria y la credibilidad, la experiencia previa, los logros, errores o escándalos. Todo esto forma parte del juicio que el público realiza y la consideración que tiene entre el pasado y el presente. Eso es clave para la confianza. O sea que nosotros tenemos una hoja de vida. Posiblemente en tiempos anteriores era un poco más fácil disimular, pero hoy las redes sociales, el internet, nos exponen muchísimo más, muchísimo más. Nuestra vida es pública. Saben lo que hacemos, saben qué lugares frecuentamos, saben en qué momento dimos un giro en nuestras vidas. Entonces hasta los giros tienen que dejar de ser bruscos. El entorno y la alianza política. Las personas que nos rodean, los equipos de trabajo, los aliados y los espacios que se frecuentan, también comunican. Un líder se juzga por la calidad y coherencia de su círculo político. Presencia en medios y redes sociales. Esta es una parte que un poquito más adelante otros compañeros lo van a desarrollar de manera muchísimo más acabada y dinámica porque son profesionales de esta área, pero yo no puedo dejar de expresar que hoy la exposición digital tiene un peso determinante. El uso estratégico de las plataformas, la interacción con seguidores y el manejo de crisis online afectan la percepción pública. Entonces, estoy convencido de que van a tener clases magníficas, magistrales un poquito más adelante, con relación a este tema. Resultados y capacidad de gestión, especialmente en líderes con funciones ejecutivas. Yo, por ejemplo, ocupo un cargo público en este momento y proyecto una imagen. De acuerdo a los resultados en mi gestión, la gente va a medir si es que mi comportamiento en el cargo es adecuado, inadecuado, si soy una persona fiable para siguientes responsabilidades como estas, cómo nos comportamos en el cargo público, cómo resolvemos los problemas, cómo cumplimos con nuestras funciones, la forma en que gestionamos, si somos coherentes, si contribuimos a el beneficio de la ciudadanía a través del cargo que nos otorgaron. Entonces, todo eso va sumando para que la opinión pública pueda juzgar nuestra función. Resultados y capacidad de gestión. Entonces, cuando un líder está en un cargo público, tiene que demostrar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo muy claro, doctor. Gracias. Ejemplos de la construcción de imagen en el ámbito político nacional e internacional. La construcción de la imagen política se puede observar de forma clara en figuras que han sabido posicionarse con identidad propia, respondiendo a su contexto y al electorado que apelan a continuación. Algunos casos les quiero un poco presentar, pero me gustaría que sean ustedes quienes hagan un pequeño análisis, a ver quiénes se animan, sobre dos perfiles nacionales y dos perfiles internacionales que les voy a presentar.
¿Quién puede hablarme sobre el perfil que presentó y que construyó Santiago Peña para llegar a la presidencia de la República? Y por otro lado, ya lanzo los dos, entonces ustedes eligen cuál de los dos. Y hagan uso del micrófono, por favor. El perfil que Payo Cubas utilizó para alzar los votos que pudo construir en las últimas elecciones. ¿Quién rompe el hielo? Profe, Sí, ¿me escuchan? te escucho. Sí, a mi parecer lo de Payo Cuba fue que recurrió a un sentimiento, eh, ¿cómo se podría calificar ese arreador, pegar y demás compañía? Esa Bien. fue su estrategia que él utilizó y después el tema de imponer autoridad, vamos a decir, el ejemplo de pegarle a los policías, a los jueces y demás compañías. Yo creo que hay un trasfondo ahí de la necesidad que había de, de la figura pública, ¿verdad? Que se estaba sobreponiendo a ciertas situaciones y él con ese comportamiento vino a o quería contrarrestar, vamos a decir, y recurrió al cintarazo y demás compañías. En mi caso particular, venimos a lo que a mi edad y de venir del interior, fuimos corregidos, vamos a decir, con elementos desarrollador, cable y demás compañías, ¿verdad? O el zapatillazo. El zapatillazo, por ejemplo, en el caso de Katia González, quiso replicar y recurrir al zapatillazo. Eran métodos de corrección, vamos a decir, que recurrió a un sentimiento de, no sé si llamarle costumbre, pero a una idiosincrasia nuestra de antaño, vamos a decir. Yo creo que entró un poco por ese lado lo de Payo y de Katia González, de cierta manera quería aplicar, pero no tuvo tanto éxito, vamos a decir, en el sentido de que Payo ya tuvo su marca registrada con ese comportamiento en forma Con relación a, muy... Sí, con relación a Santiago Peña, la Santiago imagen Peña. que proyectaban ambos en cuanto a la forma de vestir, ¿cómo definir la de Santiago y cómo definir la de Payo? Profe, buenas tardes. Eh, el de Payo era un poco más el aeroporte, el tradicional, vamos a decir, no había una etiqueta de protocolo, vamos a decir, en cuanto a Santiago Peña, que era una persona más, no tengo la palabra para describir de la vestimenta que él reflejaba, pero sí había, tenía su influencia en cuanto a vestimenta. Y después de la frase también que utilizaba, tuvo también su eco, vamos a decir, en cuanto, no me acuerdo qué frase era que usaba Santiago Peña, vamos a Vamos a estar estar mejor, creo mejor. que sí. Y más el comportamiento, la vestimenta y demás compañía que tuvo también su mensaje y su efecto en la sociedad, ¿verdad? O en sus electores. De alguna u otra manera tuvo su efecto y su repercusión de generar un poco simpatía, afecto y de sus seguidores, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Alfredo. Profe, Breve y acotado. En el caso de Santiago Peña, un perfil de estadista, persona preparada en el exterior, que siempre consideramos capaz los idealistas de que tienen que ser las personas preparadas, bien formadas, y en este caso tenía eso y además su experiencia en la función pública ya en el Banco Central, en Hacienda y ese tipo de cosas. En el caso de Payo Cubas, chocar contra el sistema, ir en contra del sistema y era como el grito rebelde de una sociedad que no se sentía
parte o reflejada en sus autoridades, entonces encontrar en la figura de Payo Cuba un ejemplo de, con él podemos tumbar esto que está viciado o podrido y hacer una diferencia. Eso es todo. Excelente, excelente. Compañera, había una dama que quería también dar su opinión. Buenas tardes, profe. Yo creo que son perfiles totalmente opuestos en el sentido de que Payo Cuba representa justamente la clase política de la vieja escuela, vamos a decirle, en el sentido de que la gente habla mucho de Payo como si fuera un outsider, ¿verdad? Pero en realidad es una persona que ya estuvo en un periodo anterior, si no me equivoco, como diputado e inclusive como gobernador, o sea que de antisistema poco y nada. O sea, vendió esa imagen, pero siendo concreto, él formó parte del sistema hace tiempo, ¿verdad? Correcto. ¿Y recuerdan que en algún momento de la clase, más hacia el inicio, había dicho que hay un momento en el cual si las circunstancias nos muestran que es propicio cambiar de postura, cambiar de posición y de imagen, no tenemos que ser toscos para hacerlo? Payo Cuba no alcanzó la presidencia de la República, pero nadie puede negar de que fue un fenómeno político en las últimas elecciones. ¿Por qué? Porque él encontró que había un segmento de gente enojada y él capitalizó a través de un perfil disruptivo informal. ¿Informal? ¿Por qué informal? Porque Para acercarse al pueblo. la gente informal estaba buscando represalias en contra de un modelo, de un sistema político determinado. Entonces él dijo, yo no voy a ser presidente de la República, pero voy a meter X cantidad de senadores, X cantidad de diputados y a partir de hoy me voy a convertir en una fuerza política. Y eso viene gracias a una construcción de la imagen de manera estratégica. Estratégica. Con relación a Santiago Peña, él, como decía Alfredo, mostraba un perfil mucho más formal, de una persona estéticamente sobria, que tenía mensajes claros, con una narrativa continua y con renovación. Eh, También se demostraba como un joven tecnócrata, entonces tenía un buen perfil. Era un perfil agradable, aparte era el partido de poder, también era un segmento. Muchas veces cuando vos tenés un segmento X que ya forma parte de, del poder, vamos a decirlo, del partido de poder, del oficialismo, cuando tenés una fórmula, una nomenclatura ganadora, no puede salir mucho tampoco de ese contexto, no puede ser muy cambiante ni disruptivo, porque fórmula ganadora no se cambia, hay que mantenerla. ¿Alguien quiere acotar algo más sobre los perfiles? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Quisiera hablar de Payo Cubas y yo digo que desde mi punto de vista él se abanderó la situación social y de las personas que se encontraban vulnerables en cuanto a resistencia, paz social, injusticia social, injusticia desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Y por el otro lado, en el sentido opuesto, se encontraba la figura de Santi Peña, por ejemplo, que él, eh, viniendo de un partido político de la vieja escuela, de todo lo que ya sabemos que formó ese partido político, eh, vino a pintar una cara y una figura diferente. Es como una lavada de cara para el partido Colorado. Entonces,
Supongo que desde ese punto también obtuvo los votos que obtuvo en las elecciones pasadas. Y Payo Cuba, entonces, a lo que voy es que el país estaba dividido en dos sentimientos. Uno, el que quiere la represalia, obtener un poco de justicia por medio de la represión. Y con respecto a Santi, ¿verdad? Que siempre busca algo mejor y de entre todo lo podrido, siempre hay una manzana que está bien. Y entonces, tipo, le levantamos al que está bien para seguir con nuestro sistema y con nuestro modo de vida. Es mi punto de vista, profe. Perfecto, muchas gracias. Una estrategia en sí también, profesor, utilizada en ese momento se aprovechó vamos a decirle, Santi Peña, por ejemplo, el eslogan "Vamos a estar mejor" en contra del que venía del hartazgo, perdón, del desastre con Marito, por ejemplo, ¿verdad? Eran así cuestiones que utilizaron mucho con el tema de marketing y así como los compañeros que me precedieron, ¿verdad? El populismo que utilizaba Payo en el caso con el hartazgo ya de la gente. Como siempre sabemos, hay gente que quieren ir contra el sistema, ¿verdad? Y le veían a él como una opción. Y Santi sí que prácticamente era el salvador de aquel momento. Recuerden que nosotros veníamos de una crisis de la pandemia, ¿verdad? El país estaba Ese factor ahí es nomás, determinante para el análisis. claro. Y entonces, gran diferencia, vamos a decirle, con el tema de vestimenta, preparación y demás había. Pero cada uno tenía se sentía identificado con tal o cual candidato. Ok. ¿Alguien se anima a entrar en el campo internacional? Destacar el discurso, destacar la imagen que proyectó alguna figura moderna. Doctor, podemos hablar de la figura de Milei, actualmente presidente de Argentina, donde vino a generar también esperanza para el pueblo argentino y un cambio, sobre todo en base a la economía. Como sabemos nosotros, Argentina es un país que se maneja mucho con su moneda local y también con el dólar. En ese sentido, entonces, Milei dio un importante mensaje, un importante discurso a su país, a cada ciudadano. Entonces, donde se generó una esperanza. Eso inclusive influyó mucho a equipos poderosos que estaban sentados, como el peronismo ya de la presidenta Cristina Kirchner. Y en ese sentido, entonces, podemos decir que generar como candidato un perfil de acuerdo al sentimiento general y a la situación personal de cada ciudadano es lo que hace y que crea efecto hacia una candidatura. Eso lo logró Milei sin formar inclusive equipos. O sea, estamos hablando que él mediante la prensa, las redes sociales, obviamente que son elementos importantes en esta época, crea la situación necesaria para que una candidatura o una figura sobresalga inclusive de un equipo político. Y también podemos hablar en ese sentido, por ejemplo, que Payo hizo, pero como vos había mencionado y como todos sabemos, solamente le llegó al sector, vamos a decir, que estaba o está, ¿verdad? Vamos a decir, oculto con cierto sentimiento de no llegar, o que no, tampoco no conocen su camino, vamos a decirle. Y la figura de Santiago Peña, que sabemos que es la figura socialmente adecuada, la figura, la imagen, el vocabulario, el estudio, los estudios, la preparación, pero también en ese sentido vemos que
muchas veces no solamente significa eso, sino que también el equipo que conforma y te rodea, quien puede hacer un gobierno correcto. Entonces, en ese par de cosas, políticamente siempre hay que analizar de todos los puntos de vista y el éxito va a depender no solo del candidato, sino del equipo quien conforma políticamente para llegar a los objetivos y no solamente de gobierno, sino que también de, vamos a decirle, del país, ¿verdad? De la República. Es todo, profesor. Muchas gracias. Nos olvidamos de un perfil muy importante que me gustaría que también describan, porque yo quiero escuchar cuál es la percepción que tienen ustedes con relación a eso y sobre todo cómo pueden expresarse, si pueden utilizar un lenguaje profesional, un lenguaje tendiente al técnico, mucho mejor todavía. El efecto Bukele. El país más peligroso del mundo se convirtió hoy en el país más seguro del mundo. Estaba prohibida la reelección en El Salvador y hoy se está revisando la Constitución para que existan reelecciones indefinidas. ¿Qué opinión les merece ese efecto? ¿Cuáles fueron los factores que ustedes creen que primaron para que hoy estén en esa situación? La política pública que han implementado basada en la preparación de él, doctor. Políticas públicas. Pero como si un desconocido fue presidente de la República. Vamos a estudiarlo a él desde su presidencia, su primer mandato presidencial. Fue presidente de la República. ¿Cómo nosotros le otorgamos ante tanto fracaso, tanta corrupción a a un líder, a un gobernante la posibilidad de la reelección? Y hoy hablamos de la reelección indefinida. Creo que construyó credibilidad. Les dejo ese punto para que ustedes busquen un poquito eh, las opiniones al respecto. Confianza, esperanza, reivindicó a su pueblo, a su país. La Tiene alta delincuencia que había. buena imagen, buena presencia, tiene resultados, sabe comunicar, es Su empático, familia tiene esa imagen de la familia tradicional. mezcló todos los factores que construyen a la imagen de manera positiva, de manera excelente. La proyectó a nivel nacional y en un país tan pequeño, porque yo conozco personalmente El Salvador, en un país tan pequeño se hizo reconocer como un líder a nivel mundial. Ese fue un manejo impecable y con resultados, con resultados. Quiere decir que no solamente sabe comunicarse, sino que cumple con su palabra, es confiable. Hola, Hola. hola, sí. Profe, también el punto, la campaña que este presidente hizo justamente estos meses previos al estudio de lo que sería la posibilidad de las reelecciones, ¿verdad? Fue Sí, bastante fuerte. Él lo hizo a través justamente de las redes sociales. ¿Por qué? Porque implementó justamente lo que era no volver a lo que fue antes, con lo que pasaba en ese país en ese entonces, ¿verdad? Él hizo un énfasis muy claro y utilizó las redes sociales porque hizo un tren que viralizó y que llegaba a cada punto del mundo con cada salvadoreño que pasó mal. Y eso fue algo muy, ¿cómo le voy a decir? Tuvo mucha repercusión. correcto, correcto. Bien trabajado. Entonces, esto nos muestra que no existe una única forma de construir la imagen política.
Cada liderazgo apela a estilos y narrativas distintas, pero todos requieren de planificación, requieren de coherencia y conexión emocional con el electorado. La clave está en estudiar el terreno e identificar qué representa cada figura y cómo esa representación es percibida con su contexto histórico y cultural. Hola, Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo te va? Yo adelante. te estoy escuchando atentamente y estoy pensando nomás, ¿verdad? Sin entrar en juicio de valor de ningún candidato, escribí acá más o menos lo que escuché y lo que entendí, sin entrar en juicio de valor de ningún candidato, entonces nuestro trabajo como consultores políticos, entiéndase que que lo que hoy estamos analizando sería la imagen, le tenemos a un, qué sé yo, puede ser un Payo, puede ser un Santipeña enfrente nuestro. Primero lo que nosotros tendríamos que hacer o tenemos que hacer es estudiarlo, ver cuál es su perspectiva como candidato, cuál es el partido que le rodea, cuáles son los ejes y luego para poder hacer una estrategia política, ¿verdad? Una estrategia y que esa estrategia sea eh, trazable y consumible para el público, ¿verdad? Porque Payo de repente, qué sé yo, tenía un discurso que vendía, pero Santiago Peña también tenía un discurso que vendía, o sea, los dos tenían sus grupos de personas que iban a poder consumir o comprar ese producto, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Como consultores políticos deberíamos de estudiar o analizar o empezar a desarrollarle un discurso, ¿verdad? Qué sé yo, de repente, en base a, no sé, a estudiar cuáles son, otra vez, ¿verdad? Cuáles son los ejes del partido, del movimiento, del candidato, qué es lo que él quiere, si le gustan los perros, si no le gustan los perros, si le va a gustar la naturaleza, construir un discurso y nada, después controlar los medios y ayudarle a que gane, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo entiendo que como imagen política es lo que nosotros deberíamos de desarrollar. Sin entrar, por supuesto, a juicio de valor. O sea, esto es un ejercicio. Qué sé yo, hoy le tenemos a Payo, mañana le tenemos a, qué sé yo, a Santi, y Tocamos, pasado mañana le tenemos a otro. Pero tocamos estos dos personajes a nivel nacional porque uno fue el ganador y el sí, otro sí, fue sí. el que rompió el molde dentro de las elecciones, ¿verdad? Sin ser un partido tradicional, sin tener candidatos de primer nivel, rompió el molde con un discurso extrovertido, raro. Aunque suelen, voy a continuar un poco con un siguiente ítem de manera a seguir avanzando. Voy a volver a darles la palabra porque a mí me encanta interactuar con los alumnos. Es parte de la dinámica de mi clase, así que no se preocupen que va a haber tiempo para hablar. Aunque suelen usarse como sinónimos estos tres términos, imagen pública, reputación y marca personal son conceptos distintos pero complementarios en la consultoría política. Comprender sus diferencias nos permiten una gestión más precisa y estratégica de los liderazgos políticos. Imagen pública, ya dimos hace rato un breve concepto. Dijimos que es la percepción inmediata y visible que los ciudadanos tienen de una persona pública. Incluye su apariencia, su estilo de comunicación, su lenguaje corporal y todo aquello que transmite en sus apariciones o intervenciones. Es como la imagen pública es cómo se ve y se percibe al líder en un momento determinado. Un ejemplo que les doy, un político aparece en televisión con tono enérgico y seguridad. ¿Y qué imagen proyecta? ¿Qué tipo de liderazgo? Autoritario. Liderazgo fuerte. Sí, Ganador. sí, muy bien.
¿Y la antítesis cómo sería? Cuando encontramos un tipo cangú, que no cuida su aspecto físico, su higiene, que no tiene una voz potente, sino que tiene una voz fina. Sumiso. Genera desconfianza. Perfecto, un genuflexo y genera desconfianza. Esa es la imagen política. La reputación es la valoración acumulada en el tiempo, basada en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, la imagen es como nos ven en el momento. La reputación es la valoración acumulada en el tiempo. La gente mide la coherencia entre lo que decimos y no lo que hacemos en el tiempo real, en el momento, lo que venimos haciendo en nuestra línea de tiempo. A diferencia de la imagen, la reputación no construye una forma inmediata, sino que depende de la experiencia, la trayectoria y el juicio moral o ético que la sociedad tiene sobre el actor político. Es cómo se valora al líder a partir de lo que ha demostrado a lo largo del tiempo. Ejemplo, un político con fama de corrupto, aunque hoy tenga una buena imagen en redes, carga con una mala reputación que afecta su credibilidad. Me tocó hace unos años formar parte de la valoración de una encuesta de una persona que no tenía muy buena reputación, pero aspiraba a la presidencia de la República. Estaba convencido que con el uso del poder, esta persona podía alcanzar los primeros lugares. Y realmente tenía un crecimiento sostenible. Y ahora habrá llegado a un 20 y algo por ciento. No voy a dar nombre, no voy a decir quién fue, ni de qué partido. Simplemente quiero que usen el ejemplo. Pero tenía un nivel de rechazo muy alto. Muy alto. Había un segmento que, por interés, por satisfacción personal, por X valoraciones particulares, acompañaban esta candidatura. Pero su trayectoria le valoraba muy fuerte en contra. Y hay una norma dentro del sistema electoral que dice que cuando el nivel de rechazo es demasiado grande, es como un tope para nosotros, es como un tope electoral. De eso no se sube, no se pasa. Por más de que vayamos creciendo de manera sostenida, en algún momento se va a detener y vamos a dejar de crecer. ¿Y qué es la marca personal? Que les dije hace rato que los consultores necesitamos. Es una construcción estratégica e intencional. Es ahí donde nosotros nos sentamos a trabajar con nuestro cliente, a trabajar con el líder. Define a un líder en cómo quiere ser percibido. Es el momento íntimo en donde nosotros compartimos con el líder, con nuestro cliente. Y el que tiene que decidir cómo quiere ser percibido es él. Cómo quiere que la gente le vea, cómo se quiere proyectar es él. Nosotros podemos pulir ese camino, pero no podemos transformar ese camino de una manera totalmente artificial. Ese sería un error. Entonces, implica definir una identidad, un estilo propio, una narrativa diferenciadora y una promesa simbólica clara. La marca personal es una huella que el político quiere dejar en la mente del electorado. Es como el líder decide posicionarse en la mente de los demás. Ejemplo, un candidato que se posiciona como la voz del pueblo y refuerza constantemente ese perfil, está trabajando su marca personal. ¿Quién me puede dar un ejemplo de marca personal sostenida? Puede ser, y estaba pensando en el presidente del Uruguay, Mujica, por ejemplo, porque hablamos de imagen, pero él tiene ya previamente
vamos a decirle, un proceso dentro de la política donde él le hace ganar la presidencia de la República del Uruguay. Sí. ¿Otro ejemplo? Simplemente para agregar, a veces la marca personal tiene relación con rasgos exóticos en las personas también. Y eso vemos líderes mundiales que tienen una forma de vestir particular. Lugo, bueno, por dar un ejemplo aquí local, Lugo hasta después de siendo presidente y enterarnos que tenía unos cuantos hijos, él siguió vistiendo con ciertas apariencias o aspectos del sacerdocio. Entonces, era como su imagen personal que él venía de la iglesia y él mantuvo hasta después de que se supo un poquito sus andanzas, ¿verdad? Correcto. Churchill con su sombrero. Él proyectaba una imagen sobria, tenía un estilo particular de vestir, tenía ideas claras y sabía comunicarlas. Él, por ejemplo, trabajó su imagen, su marca personal de una manera bastante eficaz. O lo hacía personalmente muy bien o estaba muy bien asesorado. Componentes de la imagen política. La imagen política se compone de diversos elementos que en conjunto construyen la percepción que la ciudadanía tiene de un actor político. Estos componentes pueden agruparse en tres dimensiones. Uno es el componente físico comunicacional. Es el aspecto e incluye todo lo que es visible y perceptible a simple vista y que genera un primer impacto. Ejemplo, la apariencia personal, el lenguaje corporal, el estilo comunicativo. ¿Qué es la apariencia personal? Tenemos que cuidar la vestimenta, la higiene, la postura y la expresividad. El lenguaje corporal, lo primero fue la apariencia, lo segundo es el lenguaje corporal. Los gestos, el tono de voz, la mirada y la forma de moverse. Dice que un gesto habla más que 1000 palabras. La forma en que nos manejamos, la forma en que emitimos los mensajes no hablados, hablan mucho más de nosotros que aquello que decimos inclusive. El estilo comunicativo, la claridad, el carisma, la cercanía, la agresividad o la calidez. Este es el primer nivel de contacto emocional con el público, donde se juega la conexión inicial sería. El primer contacto que tenemos es el primer juicio de valor que van a quitar sobre nuestro producto, sobre el líder que estamos vendiendo a la sociedad. El segundo componente, el componente simbólico o discursivo. Este nivel se vincula con los valores, ideas, emociones y símbolos. Ejemplo, tenemos que tener una narrativa. Nuestro cliente tiene que tener una narrativa, tiene que tener algo que contar, algo que construye él mismo. Tiene que ser o un outsider que viene del mundo empresarial a la política porque algo le iluminó y algo cree que puede hacer, o tuvo que haber sido un gran gestor, tiene que ser un político que tenga algo que mostrar, algo que contar, alguna gestión, algún legado que haya dejado, o tiene que ser el líder del pueblo, el que salió del barrio tal, un hombre humilde o un hombre sacrificado que vino del interior
a pelear un espacio que se sacrificó académicamente. El componente simbólico, el discurso, tiene que tener una narrativa, porque acá se atienden más que lo visual, los valores, las ideas, las emociones y los símbolos. Tiene que tener una ideología y posicionamiento, las ideas que defiende y cómo se ubica en el espectro político. Tiene que proyectar valores como la honestidad, la firmeza, la empatía, la transparencia, etc. Y Martín, si es que nos está escuchando, Martín es uno de los políticos que conocí en su más dulce juventud, que utilizaba muy bien los símbolos, las banderas, los colores, los eslogans. Él apelaba a una identidad de simbolismo. Entonces, este es el punto donde se construye el sentido profundo de la figura política con el componente simbólico discursivo. ¿Alguien quiere hacer una acotación sobre estos puntos? La apariencia. Acá vamos a entrar en la imagen física. Y en la imagen física se juzga mucho la apariencia, el estilo y la comunicación no verbal. Este es el primer contacto visual y emocional que el electorado tiene con un líder político, aunque no determina por sí sola la percepción general. Sí influye fuertemente en la primera impresión y muchas veces condiciona la disposición de la audiencia a escuchar o confiar en el mensaje. ¿Y qué es la apariencia? Habla del cuidado del cuerpo, la vestimenta, la higiene y otros aspectos que configuran la presentación externa del político. No se trata de belleza o moda, sino de congruencia entre lo que se muestra y el rol que se ocupa. Un líder que quiere transmitir autoridad elegirá una apariencia más sobria y formal. Si busca cercanía o rebeldía, perdón, puede optar por un look más relajado o disruptivo. Y volvemos a traer los dos ejemplos. El que quería transmitir autoridad y firmeza, Santiago Peña, lucía una apariencia sobria, formal. Y el que quería mostrarse rebelde, más cercano al pueblo, él sí tenía un look mucho más relajado, pero mucho más disruptivo. La apariencia transmite orden, transmite seguridad, transmite profesionalismo, o por el contrario, descuido, rigidez o desconexión. Es importantísimo tener en cuenta que la apariencia puede darnos la llave para entrar de manera positiva en la percepción del electorado, de la ciudadanía, o puede darnos un bloqueo automático del cual podemos no volver. El estilo. El estilo es la manera en que el político se muestra y se diferencia a través de la forma de vestir, hablar y comportarse. El estilo es más duradero que una prenda o un gesto puntual. Es una marca personal en sí misma. Hay líderes con estilo académico, con estilo popular, con estilo austero, provocador o tecnocrático. El estilo también se percibe en el lenguaje verbal, en los tonos y en el ritmo de la comunicación.
Un estilo auténtico, coherente y sostenido ayuda a consolidar una imagen sólida. La comunicación no verbal incluye todos los elementos del lenguaje corporal: gestos, posturas, expresiones faciales, contacto visual, tono y volumen de voz, velocidad al hablar, pausa y silencios. Esta comunicación muchas veces dice más que las palabras. Un gesto de duda o una postura tensa puede debilitar un mensaje fuerte. Un gesto de duda o una postura tensa puede debilitar un mensaje fuerte. Es por eso que muchas veces cuando estamos preparando a un líder político, tenemos que hacer un trabajo previo. Tenemos que practicar el escenario, tenemos que someterle a pruebas con los distintos episodios que pueden transcurrir durante una entrevista, durante un debate, durante un discurso. Tiene que estar preparado. Tuvo que haber pasado ya una situación similar, sentado en un cuarto de guerra, sometido a situaciones de menor escala. Entonces gana confianza. ¿Por qué? Porque si es que tiene una muestra de duda, todo lo preparado antes se debilita. Aquel mensaje que estaba preparado con potencia, con fuerza, se diluye. En cambio, cuando se transmite con un tono fuerte, con una mirada directa y con gestos abiertos, se refuerzan con autoridad y con confianza. Se estima que más del 60% de lo que las personas perciben en una interacción proviene de lo no verbal. Entonces, el mensaje no verbal es importantísimo dentro de la construcción de la imagen de nuestro perfil político. La imagen física no debe entenderse como algo superficial, sino como una herramienta estratégica de la comunicación política, bien cuidada y coherente con el mensaje general, porque potencia la conexión emocional, la credibilidad y la recordación del liderazgo. La imagen discursiva es el conjunto de elementos verbales y simbólicos que configuran la manera en que un líder político se comunica con su audiencia. No se trata solo de lo que dice, sino de cómo, para qué y con qué estructura emocional lo dice. La forma en que un político construye su relato influye directamente en su posicionamiento, credibilidad y capacidad de conectar con el electorado. Increíble es como yo tengo un curso de oratoria en la Academia Rubicón. Es increíble cómo los alumnos vienen realmente con un desconocimiento de las técnicas de presentación en público y cómo trabajando un poco con ellos se pueden encontrar resultados realmente históricos. Yo me baso mucho en las clases que doy con relación al siguiente punto, que la clase de política en el Paraguay no es muy superior a la clase profesional académica y que muchos de nosotros simplemente no estamos encontrando el punto en el cual nos animemos a dar el paso al frente para también poder pelear espacios públicos, espacios de autoridad y con un poco de organización, con un poco de estrategia, trabajando la marca personal. Es increíble cómo alumnos míos hoy están lanzados
a la política, ya sea como concejales, candidatos a intendentes. Recibo semanalmente mensajes de agradecimiento. Profe, estoy arrancando una nueva etapa, realmente gracias a aquellas recomendaciones que nos diste. Hoy di el paso al frente. Sinceramente, muchas veces es poco lo que hace falta, es simplemente ajustar detalles para sacar de un perfil que estaba opacado durante mucho tiempo, uno que realmente tenga la posibilidad de enfrentar los desafíos políticos en nuestro país. La imagen discursiva es el conjunto de elementos verbales y simbólicos que configuran la manera en que un líder político se comunica con su audiencia. No se trata solo de qué dice, sino cómo lo dice, para qué y con qué estructura emocional. La forma en que el político construye su relato influye, esta parte ya les leí, influye directamente en su posicionamiento, credibilidad, capacidad de conectar con el electorado. ¿Y qué es el discurso? Es el contenido ideológico, argumentativo, emocional que el político transmite. Puede ser racional, pasional, confrontativo, intrigador, institucional, entre otros estilos. Pero lo que siempre debe ser es coherente con la identidad del líder y con las expectativas del público. Se construye con ejes temáticos claros. Siempre se habla o de seguridad, o de economía, de justicia, o de cambio. Hay otros ítems, pero estos son los más frecuentes. Un discurso sólido no solamente informa, sino que persuade y moviliza. El tono es el clima emocional del mensaje. Puede ser sereno, puede ser enfático, puede ser irónico, empático, desafiante o esperanzador según el contexto y el objetivo comunicacional. Un mismo contenido puede generar efectos diferentes según el tono con que se lo exprese. Un mal manejo del tono puede deslegitimar al líder o generar rechazo. El tono debe adecuarse a la audiencia, el momento político y la imagen deseada. Estamos en un lugar tranquilo y de repente empezamos a tener un discurso disruptivo, o en un barrio en donde no hay donde no hay casos de inseguridad, donde la gente vive un clima mucho más relajado que en otros lugares. No podemos aparecer con un discurso muy agresivo, muy disruptivo. Tenemos que conocer el contexto del lugar para nosotros poder desarrollar el discurso en ese espacio. Lo mismo que ir también a una zona ribereña en donde hoy están azotados por flagelos como la inseguridad, el microtráfico y otras cuestiones ligadas a la criminalidad, y nos vamos nosotros con un discurso de crecimiento económico, empezamos a hablar de la macroeconomía, empezamos a hablar de las exportaciones. Esa gente está desesperada, esa gente busca solución y realmente tenemos que mostrar nosotros la empatía correspondiente y meternos un poco en el clima que ellos en ese momento están viviendo. La narrativa. La narrativa es el relato estructurado que el político construye sobre sí, su historia, su visión del país y su rol moderno del proceso político. Es la arquitectura simbólica que da sentido a su imagen. Es la arquitectura simbólica que da sentido a su imagen. Si no tenemos una narrativa, si no tenemos un por qué, no podemos presentarnos a la carrera política. Nuestro cliente tiene que
interiorizarse en su narrativa. Muchos algunas veces dicen, yo tengo los recursos económicos suficientes como para lanzarme a la arena política. Ok, ¿cuál es tu perfil? No, y no sé, no tengo perfil. Yo sé que tengo la disponibilidad económica nada más. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entrar a profundidad en la mente de nuestro cliente, de nuestro futuro producto político y extraer todo lo que podamos ligar nosotros a una narrativa. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Cuáles fueron sus luchas? Muchas veces simplemente no conocen, tienen luchas, simplemente no conocen, no saben cuál fue su propósito, no saben por qué están luchando, qué quieren dejar como legado muchas veces. A veces eso está ahí, pero simplemente no reconocen nuestros candidatos. Nuestro candidato puede posicionarse como el renovador, el defensor del pueblo, el gestor eficaz, el líder firme en momentos difíciles. Y acá vamos a tener un nuevo conversatorio. De estos 4 perfiles, quiero que me den un ejemplo de renovador, un ejemplo de defensor del pueblo, de gestor eficaz y de líder firme en tiempos difíciles. Ustedes eligen cuál. Y aprovecho para tomar agua mientras ustedes hablan. ¿Quién rompe hielo? ¿A quién le consideran un político renovador? ¿O el líder firme en tiempos difíciles? ¿Figura nacional o internacional? La que quieras. Y bueno, hablamos de Bukele, por ejemplo, que estaría marcando un hito dentro de la historia moderna de la política dentro de América. Y no solamente América, sino el mundo. Inclusive él desafía a organismos internacionales a que vengan y le lleven a sus protegidos si es que quieren tanto, ¿verdad? Entonces, vemos ahí una iniciativa dentro de la política y totalmente renovadora y marca un hito dentro de la historia de la política. Yo creo que Bukele engloba a los 4. Es renovador, es defensor del pueblo, es gestor eficaz y es un líder firme en tiempos difíciles. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo, doctor. Bukele hace la diferencia porque toma la decisión de su gobierno y dentro de eso, respetando los límites correctos jurídicos, inclusive de poder, porque hace lo correcto, inclusive dentro de lo que es el Congreso, antes de tomar sus decisiones, él crea su política y crea el ambiente necesario para que posteriormente él tenga el poder total dentro del Congreso inclusive. Entonces eso hace que después sean mayoría dentro del Congreso y tenga el poder absoluto dentro de las decisiones con los 3 poderes del Estado más la Fuerza Armada, o sea, la Fuerza Pública sería, la Fuerza Armada y la Policía. Entonces, ante esto también hay que ver un ambiente de corrupción también que había antes de que él llegue o en el proceso donde él llegaba al poder, donde tuvo que sanear las fuerzas para que también le respondan a él. Imagínate todo lo que hizo el proceso que tuvo que hacer para que eso se pueda dar. Sanear la fuerza, porque cualquiera le podía traicionar ahí. Podía haber una vendetta, podía haber muchas situaciones que se podían. Entonces él crea el cinturón de seguridad primero, todo lo que es el brazo armado del Estado y posteriormente se encarga. Y no solamente eso,
tiene obviamente la oposición, tiene los derechos internacionales, vamos a decirle, donde también quieren influir. Y él demuestra que quitando todo eso, no pasa nada. Al contrario, le da estabilidad a su pueblo, le da tranquilidad, ocupan los espacios públicos donde eran ocupados por los delincuentes. Entonces vemos una política seria, una política también, vamos a decirle que de resultado, donde también mucho juega, mucho hay en juego y mucho también considerando la situación de peligro que corre en todo sentido. Excelente. Y el giro, atiendan por esta figura, el giro que tuvo que dar el presidente de Ucrania dentro de la proyección de su imagen, él al convertirse en un defensor del pueblo y un líder firme en tiempos difíciles, de comediante a estar al frente de una guerra con una de las potencias más grandes del mundo. Imagínense lo que es ese perfil de resistencia que Zelensky está proyectando en este momento. Él tuvo que dar un giro de 180 grados a su vida prácticamente. Entonces, una narrativa fuerte permite diferenciarse y ser recordado. Sin narrativa, el discurso se percibe vacío e improvisado. Las historias personales. Es importante que nuestro discurso esté cargado de historias personales, ejemplos concretos, relatos emocionales. Para conectar con la audiencia hay que humanizar al político y generar cercanía. Un testimonio personal, una historia de vida, una anécdota bien contada puede tener más impacto que un dato técnico. Esto funciona especialmente bien en las redes sociales, debates y actos políticos. Las historias activan la memoria emocional del votante y fortalecen la identificación. Por una historia bien contada podemos ser recordados permanentemente, podemos quedar sellados en la mente del electorado. ¿Se anima alguien a lanzar una historia personal de estas que puedan ir dentro de un discurso, dentro de una narrativa? Algo que crean que le haya pasado en la vida que sea digno de presentar en una clase como hoy, algo que los haya humanizado, que crean que quedó sellado como parte del perfil político que pueden proyectar. ¿Alguna anécdota dentro de la política? Que observé, querría compartir un poquito, recuerdo perfectamente a Nicanor en su momento, él mostraba mucho sus orígenes, que era ovetense, que su papá era policía, su mamá era maestra, tengo entendido, y él se mostraba con su mamá, mostraba esa cercanía, esa familiaridad, y una persona como se valora mucho en los Estados Unidos, el self-made man, el hombre que amasa su propia fortuna, es como el hombre que se hizo solo. Él mostraba ese perfil. Él vino del interior a estudiar en la capital, vivía en la casa de su tío, empezó a trabajar en medios de prensa y ahí fue acrecentándose hasta que después llega a cargos públicos, eh, inclusive se involucra en lo que es la reforma educativa. Entonces, su historia de vida siempre estaba muy ligada a su imagen política. Muy bien, gracias, Alfredo. ¿Otra? ¿Alguna historia más, algo contundente? Quiero agregar a eso lo que
manifestó, a lo que expresó era el compañero participante, profesor. Nicanor también tenía una particularidad, una peculiaridad en la forma de comunicarse con los demás, ¿verdad? Porque utilizaba el bilingüe, ¿verdad? Y bastante bien. Vaya que es un buen orador, ¿verdad? Tanto en español como en guaraní, ¿verdad? Y eso capitalizó realmente y también jugó a su favor, ¿verdad? Digamos, ese aspecto desde mi punto de vista, aparte de lo ya mencionado del compañero, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, Uno que sí, muy bien también introducía esos aspectos era Lino César Oviedo. Él utilizaba mucho el recurso del pueblo, del acercamiento, del sentir de la gente, del ciudadano común, vamos a decirle, del ciudadano promedio, y se enfocaba hacia esos aspectos. Entonces, también de acuerdo a su estilo de vida y a lo que fue procesando, dentro de su discurso hacía sentir, el sentir de su vida y el sentir popular, o el sentir de la gente. construyó su liderazgo con mucha empatía, entonces, muy cercano al pueblo. La imagen discursiva, entonces, es un pilar central en la construcción del liderazgo político. A través del discurso, el tono, la narrativa, las historias personales, el político no solo informa, construye sentido, transmite valores, emociona y moviliza. Cuando estos elementos se alinean, fortalecen la coherencia de la imagen y amplifican su impacto social. La imagen simbólica, que son los valores, la identidad y la biografía. Este es el nivel más profundo y duradero de la imagen política. Se refiere a lo que un líder representa más allá de lo que dice o muestra. Es la dimensión en que se escriben los valores, la identidad colectiva y el uso político de su historia personal o biografía. Esta imagen no se impone, se construye en el imaginario social a través de la coherencia entre el discurso, la conducta y el contexto. Coherencia entre discurso, conducta y contexto. Los valores son los principios éticos, morales e ideológicos que el político proyecta y que funcionan como guía de su accionar. Son fundamentales para generar identificación, confianza y adhesión emocional. Ejemplos de ellos son la justicia, la honestidad, la libertad, la tradición, la solidaridad, el cambio, el orden y la igualdad. A veces se transmiten explícitamente. Yo defiendo la justicia, yo defiendo la igualdad, pero en otras se reflejan en el estilo de vida o en las decisiones clave que tomó en su vida nuestro líder político. Un político que se proyecta con valores claros construye una imagen más confiable y reconocible. Entonces tenemos que resaltar los valores de nuestro perfil político en construcción. Tiene que ser reflejado ya sea en el discurso, tiene que formar parte de su lenguaje, tiene que estar munido de valores dentro del simbolismo lógico de su narrativa personal y, si es posible, que ya se vea reflejado en las decisiones que pudo haber tomado en el pasado. Entonces, acompañamos con mucho más coherencia la construcción de ese perfil en cuanto a los valores. La identidad es la forma en que el político se presenta como parte o representante de un grupo, una clase, una generación o un territorio. Puede adoptar una identidad popular, élite técnica, identidad nacionalista, feminista, indígena, religiosa, entre otros. Funciona como un puente simbólico
con determinados sectores del electorado, también puede definirse por oposición. Yo no soy como ellos. Puede ser por afirmación, yo formo parte de este colectivo, o puede ser por oposición que se distinga la identidad de nuestro líder, al aclarar que no forma parte de un colectivo determinado. La identidad da el anclaje social a la imagen política y potencia su capacidad de movilización. Yo quiero quedarme un poco en esta parte de la identidad, porque para la generación de un perfil político, para mí es uno de los puntos gravitantes. Es más, por lo menos una hora de una de las siguientes clases quiero dedicarle a la identidad, a la construcción de una identidad de una manera bien planificada, bien estratégica, porque todos tenemos una forma de pensar, todos tenemos una forma histórica de actuar que no la tenemos desarrollada. Nunca nos sentamos a escribir, yo soy de tal manera, yo actúo de esta forma. Y esta narrativa puede sacar realmente nuestra verdadera identidad, que puede ser un plus para el día de mañana cuando tengamos que presentarnos o cuando uno de nuestros líderes vaya a presentarse a una carrera electoral, porque vamos a estar sacando algo verdadero, algo propio. No vamos a estar inventando un perfil, sino que vamos a estar desarrollando algo que genuinamente forma parte de su estilo de vida. Y no existe, creo que nada más valioso dentro de la percepción del ciudadano, de la percepción del elector, que estar escuchando una narrativa genuina, que escuchar un estilo de vida real, que se conecte realmente con nuestras necesidades. Y muchas veces nosotros tenemos esa narrativa, pero no la pudimos desarrollar, no pudimos describir una hoja de vida que puede ser un potencial muy valioso para el día de mañana. Es por eso que quiero dedicarle una parte muy importante de nuestras clases a la identidad. La biografía política y personal del líder, su origen, su trayectoria, sus luchas, sus logros o fracasos. Este es un componente simbólico clave cuando se articula bien. La historia política se convierte en un mensaje en sí mismo. Un político que viene de abajo, que venció obstáculos. Nicanor, estábamos dando el ejemplo recién, que actuó con valentía, genera empatía y admiración. La biografía también puede ser usada para construir autoridad, formación académica, experiencia internacional, gestión. La biografía no es solo un dato, es un recurso simbólico poderoso cuando se narra con autenticidad. La imagen simbólica no se basa en lo visible ni en lo inmediato, sino en lo que el político representa para la sociedad. Es la base de la conexión emocional profunda con el electorado y por eso debe ser trabajada con coherencia, verdad y estrategia. En la consultoría política, identificar y proyectar bien estos elementos es la clave para fortalecer una figura pública con significado y trascendencia. Bueno, podemos continuar, pero se nos está acabando el tiempo. Yo les dije que esta era la parte más aburrida porque tenemos que tratar todavía la parte teórica. Tenemos que conocer, eh, tenemos que conocer a profundidad los conceptos, las definiciones de los temas que vamos a ir cruzando, que vamos a ir dinamizando en el transcurrir de las clases. ¿Nosotros qué buscamos?
Buscamos generar un perfil político ideal. Para ello tenemos que saber cuáles son los contextos externos, cuáles son los internos. Tenemos que hablar de las narrativas, tenemos que hablar de la historia personal. Tenemos que saber elaborar discursos. Esos discursos tienen distintos componentes. Y para ello tenemos que conocer, tenemos que saber de qué estamos hablando y dirigirnos con propiedad, saber utilizar los términos adecuados para cada efecto. A partir de la próxima clase, yo les prometo que todo va a ser mucho más dinámico. Vamos a ir conectando, van a entender del por qué. Hoy nos concentramos tanto en las definiciones y bueno, vamos a darle sentido a la clase de imagen política. Así que, querido Martín, quedan 5 minutos aproximadamente. Si querés decir algo, si querés darnos algunas orientaciones para la siguiente clase. No, todo bien. A tu cargo todas las directrices, querido profesor. Te paso después el logo de mi movimiento de la facultad. Tengo todavía guardado. Ah, bueno. Capo. Bueno, yo me despido hasta la Eh, próxima clase. Hoy no vamos a llevar tarea, la próxima sí vamos a hacer unos cuantos trabajos. Así que estén preparados para el jueves a las 15 horas. Muchas Excelente, gracias. profe. Gracias por la sapiencia de hoy, queridos compañeros. Damos por finalizada la clase de hoy. Por favor, tener en cuenta el pedido inicial de que los que no pudieron inscribirse a tiempo hasta el 28 de julio, si por favor van a tener que esperar la siguiente convocatoria, si pueden salir de los grupos y de la participación en sí, porque la administración y la parte estudiantil Muchas gracias, profe. académica va a tomar carta en el asunto y va a ir justamente contando solamente con el cupo que se inscribió, que fue de 300 alumnos. Al llegar a ese cupo, se cerraron las inscripciones, hoy volvieron a inscribirse, hoy volvieron a ingresar y bueno, y ya no podían. Así que éxitos y nos vemos el jueves. Saludos. Hasta el jueves. Gracias, Muchas gracias, profe. saludos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe, hasta luego. Hasta el jueves, abrazo grande. Hasta el jueves, gracias. Hasta el jueves. Chao, chao, hasta el jueves. Ya está.